a la Navidad. Hoy, 22 de diciembre, tenemos el lujo de compartir esta tertulia con Ana Victoria Bastidas. Ella es colombiana, pero tiene una peculiaridad fantástica que la hace maravillosamente especial. Es sacerdote anglicana de la Iglesia de Inglaterra. Imagínense, nada más y nada menos. Además de los 20 títulos que luego le iremos compartiendo. Bienvenida, Ana Victoria, o Vicky, como prefieren llamarte los que te queremos tanto. Bueno, gracias. ¿Qué puedo decir después de semejante introducción? Gracias por invitarme y gracias por todos los que te escuchan, que sé que son muchísimos. Sí, soy colombiana, cartagenera, y realmente es especial, ¿no? Tengo 25 años aquí en Inglaterra y todavía no me acostumbro que Navidad aquí es oscura y es fría. Bueno, y eso que no hay nieve, por lo menos. Mira, sí, pero dicen que de pronto, ¿no? Podemos tener un poco de nieve mañana. No aquí Bueno, en Londres, no. sí. Bueno, amigos de la tertulia, vamos a disfrutar un rato delicioso hablando con Vicky de su vida, de su trayectoria, pero también de esta época tan especial y en un momento tan especial como es la época de cuarentena en medio de esta crisis pandémica. Bueno, Vicky, cuéntanos cómo ha sido todo este proceso tuyo para llegar ahí, estar aquí, justamente teniendo de fondo la iglesia donde predicas. Cuéntanos. Bueno, mira, después de 9 años de estar aquí en Inglaterra, haciendo muchas otras cosas con sentido social y espiritual, tal vez, sentí, como dirían algunos, el gusanito de saber que podía explorar algo más. Siempre he sido muy cercana a la gente, me gusta estar con la gente, siempre creo que les puedo ayudar. Entonces, eso se creció mucho y comencé a buscar las respuestas a aquellas cosas que quería y me acerqué a alguien que conocía mucho y que me conocía mucho y hablamos de mis inquietudes y ella me dijo, ¿sabes qué pasa? Que tú tienes una vocación y tienes que explorarla. Y yo dije, ¿estás segura de eso? Y dijo, sí. Y bueno, ella me guió, ella y su esposo son priest, los dos de la iglesia de anglicana de Church of England, y, y, comencé a explorar y todo, y en menos de un año ya había tenido los papeles, después vino un gran proceso de investigación, de cosas que ellos hacen, pues, saber de dónde vengo, qué hago, luego me mandaron a estudiar y bueno, ya en el 2017 por fin, después de muchos años, fui ordenada en San Paul Catedral el día 1 de julio. Fantástico. Bueno, Vicky Cartagenera, ¿cómo ha sido esa trayectoria? No es nada fácil, ¿no? Tú has sido una muestra no solamente y un ejemplo de entereza, de lucha y capacidad. ¿Qué recuerdas de tu época cartagenera que aún conservas contigo? Bueno, yo creo que le habrá golpeado el no coger el bus, sino el bu. Creo que me da mucha risa todavía cuando algunas personas me dicen, ¿tú eres costeña? Sí, soy. Lo que pasa es que si no hay ningún costeño alrededor mío, me doy el lujo de no golpear mucho, pero normalmente golpeo. Pero extraño mucho mi familia, les quiero decir, extraño mucho mi familia. Yo fui una mujer de mar, amo la playa, amo el mar. Mi generación, por lo menos yo puedo decir, los que se criaron conmigo, nuestro mejor día, nuestro mejor fin de semana era sentarnos con un libro a leer en la playa, ni siquiera bañarnos, era para estar ahí sentado leyendo. Extraño eso, extraño la libertad de ir al mar, de escucharlo. Y obvio, también extraño mucho la comida. Yo soy un amante del pescado, a mí me gusta el pescado, la comida del mar. Entonces extraño eso, extraño, y no solamente que extrañe el pescado, sino la forma de cocinarlo. ¿Ves? Porque es muy diferente. Comes pescado aquí en Inglaterra, esto es una isla, hay mucho pescado. Pero la forma de hacerlo, esa forma rica, con ese arroz de coco, con esa cosa, extraño mucho eso de mi familia.
Bueno, Ana Victoria, ¿tú no naciste con esta vocación religiosa o estuvo siempre como ese gusanito? Tú dices que lo recibiste ese gusanito no hace mucho, ¿no? 9, 10 años, ¿no? Bueno, mira, es una excelente pregunta, María B, porque vengo de una abuela que fue de las primeras cristianas evangélicas, o decir, protestantes en Colombia, porque mi abuela, Colombia siempre ha sido un país cristiano católico, pero cuando llegó el cristianismo protestante, no sé el resto del país, pero puedo hablar de la costa, porque hay historia y la sé. Fueron perseguidos. La Iglesia Católica Cristiana no aceptó el protestantismo. Y entonces había mucha persecución, muchísima. Y mi abuela fue una de esas mujeres. Ella se hizo protestante a pesar de que su padre, mira que este es un dato que muy poca gente sabe, mi bisabuelo, o sea, el papá de mi abuela, era, él fue monje. Él fue Wow. monje jesuita. ¿Ya? Y él, estando en Colombia, dejó todo. Algunos piensan que por amor, ¿eh? De pronto sí, se enamoró y se casó y tuvo a mi abuela, su única hija. Entonces, hay mucho de eso, hay mucho de esa tendencia espiritual en mi familia. Luego mi padre también fue un gran líder religioso. Entonces, sí había mucho de eso en mi familia y todo, pero yo solamente comencé a sentir que yo podía ser parte de esto y que era mi llamado cuando ya fui una mujer adulta después de pasar por mis propios caminos y desiertos. Pero alguna vez cuando empezaste ese proceso, la idea de ser mujer sacerdote, e incluso en la iglesia anglicana, es una novedad, o sea, no tiene muchísimos años que es así. Y solamente 26 años. El año pasado celebramos los 25 años en la catedral con nuestra obispo, que eso también es una novedad. En una obispo mujer, con obispo Sara, celebramos un grupo de mujeres, celebramos que hace 25 años por fin se fue ordenada una mujer como sacerdote. Y sí, es una cosa como extraña, sobre todo cuando lo hablas en el contexto de mi país. O sea, la gente te mira y te dice, ¿Are you sure? ¿Estás segura? ¿Eso es lo que eres? Pues sí, eso es lo que soy. En mi cultura, y tú lo sabes, en nuestra cultura latinoamericana, el catolicismo es el fuerte y no tenemos mujeres ordenadas dentro de la Iglesia Católica, entonces no tenemos mujeres sacerdotes o sacerdotisas, como algunos quieren decir. Eh, Fue una cosa rara, pero realmente para mí, cuando comencé este camino, lo que más me motivaba, María B, era el pensar que podía estar en una posición de ayudar a otros en esta comunidad. ¿Ya? Porque yo vine a este país para quedarme, entonces yo decía, yo tengo que ser parte de la comunidad y a mí el hecho de ser un sacerdote anglicano me da esa oportunidad de ayudar a esta comunidad que tenemos tan diferente, ¿no? Sí, bueno, Ana Victoria, tú mencionas varias cosas y hablabas al comienzo de desiertos y soles, ¿no? De periodos difíciles. ¿Y tú crees que esa vida, lo que te pasó en tu Colombia, para los amigos tertulieros que no conocen a Ana Victoria, y creo que muchos, nadie dudaría que la conozcan, pero Ana Victoria era bióloga, perdón, bioanalista. Bacterióloga. Bacterióloga, bacterióloga. Iba por B, iba bien, Va bien, va bien. iba bien. Mejor dicho, venía de un mundo científico, de ciencia, de estudio más, y de repente todos estos cambios, ¿cómo ves esos procesos tuyos? Porque de estar en el río Atrato a la iglesia, a estar en Londres en la iglesia anglicana, es así como un salto inmenso, ¿no? No, jamás lo hubiera imaginado realmente. Para los que me conocen y los que no les cuento en un minuto. Trabajaba en el río Atrato para ayudar en la época del cólera, que todos sabemos en los 90 fue una gran crisis para nosotros. Trabajé allá y la idea era limpiar, tratar de conseguir agua limpia, que la gente pudiera, porque era una cuestión de limpieza, ¿no? De limpiar, de no contaminación de aguas y todo esto. Y, y trabajé allí por mucho tiempo. Bueno, algunos de ustedes saben, hubo una situación muy difícil para mí en ese lugar y yo salí de ese lugar con la idea de no volver. Obviamente fue una cosa muy desesperante y todo,
pero toda esa experiencia me llegó a cargarme. Yo sé que para mucha gente el hecho de tener una mala experiencia lo lleva por muchos otros caminos. Yo te puedo decir que para mí mi experiencia me llevó a buscar más mi espiritualidad. En el principio no fue fácil, pero luego yo comencé a experimentar y a explorar mucho más mi espiritualidad y a darme cuenta de que había un ser más grande que yo, que estaba en control de mis cosas, que yo podía confiar. Entonces, esto me ayudó mucho. Yo sé que para mucha gente es diferente, otra gente se ha escudado o se ha salvado de otras maneras. A mí me ayudó mi espiritualidad y en este caso la espiritualidad cristiana me ayudó. Yo nunca fui una persona absurdamente religiosa, a pesar de que en mi familia había mucho, pero siempre fui una persona que creyó, creyente. Yo sabía que Dios existía y yo sabía que esto era muy grande para mí. Entonces, claro, nunca imaginé trabajando en el atrato que un día iba a estar aquí, en una situación totalmente diferente, con una cultura totalmente diferente, una lengua totalmente diferente, unas costumbres totalmente diferentes. Yo acabo de dar la misa ahora, como la Eucaristía, y estoy al frente de más de 30 personas, más o menos caben en mi iglesia, y a todas le he dado la comunión, y no había ninguna persona negra ni latina. ¿Ves? Ese es muy extraño. ¿Ves? Pero ese es mi día a día, lo que vivo día a día. O sea, los cambios han sido brutales, pero también sé que son parte de mi otra historia, de la historia que comencé a vivir y de los parámetros que decidí tener para volver a vivir. Bueno, y dimos un salto grandísimo, pero en el medio, cuando llegaste a Inglaterra, no llegaste, no es que te recibieron con una alfombra roja sino te tocó duro, ¿no? No, no, ya cuando llegué a Colombia, cuando llegué aquí, llegué con una organización que se llamaba Habitat para trabajar con personas en el norte de África, Mm. con base aquí en el Reino Unido. Mi venida a Inglaterra fue decisión personal, eh, eh, pero una decisión personal que fue empujada por los miedos que tenía internos. Pero de todas maneras vine con ellos. Pero venir a Inglaterra implicaba que yo iba a trabajar con gente de habla hispana, sí, pero que tenían otra clase de problemas que ahora mismo no podría explicarlos, pero porque sigo ligada a esta organización, entonces no puedo, pero en general era para ayudar mujeres que salían de la esclavitud sexual y que tenían base en España e Italia y algunas eran traídas aquí y ese era mi trabajo. Eso fue como los primeros 2 años y luego ya decidí que no quería más ahí y comencé a trabajar con otra gente, pero muy difícil, ¿no? Tenías que aprender el idioma, tenías que adaptarte al idioma, sí fue difícil, pero por otro lado también se abrieron puertas donde pude trabajar y como todos los latinos en Inglaterra, me tocó conseguir trabajos de mano, de obra, para seguir sosteniendo mi estabilidad acá, porque muchos de los trabajos que hacía eran trabajos voluntarios, ¿ya? Y que algunos tenían pago, pero nunca las charities con que yo he trabajado han sido ricas. Entonces, nunca teníamos plata para nada, pero era algo que quería hacer. Entonces, para hacer ese trabajo, tenía que hacer otras cosas para sostenerme. Pero la vida fue moldeándose y luego trabajé un tiempo también como ayudante para enfermos mentales en una institución. Hice de todo un poquito tratando de conseguir ese balance hasta encontrarme a mí misma. Para una cosa que a mi marido le gusta mucho que diga, es que trabajé en Hampton Court Palace, en el Palacio de Enrique VIII, trabajé en la cocina. Mm. Entonces él dice que allá aprendí a cocinar, pero no, ya no aprendí nada. Bueno, mira, Pero hice muchas cosas, hice muchas cosas. primero que todo volvemos amigos de la tertulia. Acuérdense, estamos aquí con Ana Victoria Bastidas, sacerdote o sacerdotisa de la iglesia anglicana en Londres, colombiana, mujer,
fenómenos, o sea, unas etiquetas muy bonitas. Bueno, acuérdense que estamos en nuestras redes de la tertulia en Instagram, Tertulia del Martes, estamos en YouTube, Tertulia del Martes, estamos en Facebook, de Tertulia en Tertulia, pero además estamos en nuestra casa de Express News. Y bueno, en la continuación de esta conversación con Vicky, mencionó su marido y esos amores, porque tú ya estabas acá, cuéntanos que esa es la parte que a mí me gusta más para que la gente se entere de la parte más, de la parte romántica de Vicky. ¿Cómo conociste Mira, a tu esposo? mira, Carlos y yo tenemos una familia en común de amigos, ¿ya? Yo les conocí a ellos, ellos me conocían a mí, nos conocimos en el medio de los ires y venires de su familia. Éramos amigos, muy grandes amigos. Y bueno, cuando yo decidí venirme para acá, hay un detalle muy bonito que un domingo en la mañana Carlos me llevó un diccionario de inglés británico y me dice, mira, te vas a ir a Inglaterra para que practiques tu inglés. Ese fue el gesto más así. Nunca pensamos, Carlos y yo, que tal vez si nuestra relación iba a crecer así, teníamos nuestras vidas en ese sentido resueltas con otras personas. Pero después de los años seguíamos escribiendo. Carlos jamás paró de escribirme, siempre me escribió. Yo recuerdo un 31 de diciembre, el 31 de diciembre del 97, me acuerdo que yo fui a la oficina del lugar donde trabajaba y estaba una de las chicas ahí y me dijo, ay, a ti te llegó un fax. Ah, Recuérdense, en el acuérdense, 97 no teníamos emails, no teníamos nada de esas cosas, eran fax, ¿ya? Y yo le dije, un fax para mí, sí, un fax, no entiendo, tiene que ser en español. Y lo agarro yo y efectivamente era en español y era, adivinan, de Carlos. Lo había mandado desde un site de esos de Telecom. Y yo me quedé, mira, que no lo pude leer, lo leí hasta que llegué a mi casa con tranquilidad y ese día yo creo que ese día empezó algo, aunque no lo sintiéramos, aunque no lo dijéramos, porque preocuparse porque tú el 31 de diciembre recibieras algo fue muy lindo y él decía, acá te extrañamos todos te extrañamos muchísimo. Y entonces fue muy bonito, pero bueno, no pasó nada ahí todavía, pasaron muchos años antes. Y luego ya en el 2002, yo tuve que ir a Colombia, yo fui diciembre, pero yo no estaba un poquito enferma y ya ahí nos encontramos, hablamos y y pues ya estaban enamorados. ya porque veníamos hablando por teléfono, quisimos darnos una oportunidad y fue muy bonito encontrarnos en Colombia con mi familia, con su familia. Y luego en diciembre, yo volví en mayo para una operación grandísima que tenía que hacerme y ya me dijo, mira, definamos esto. Pero yo me voy. Y él me dijo, bueno, ya, casémonos. Y nos casamos en Colombia el 31 de julio de 2004. Wow. Imagínate. No, 2003, en julio de 2003. Y nos casamos muy lindo con la bendición de sus padres y los míos y nuestras familias, pero yo me vine. Lo Y dejaste, te casaste lo y lo dejé. dejaste. No, yo me vine en agosto y luego Carlos se quedó porque él tenía compromisos. Carlos trabajaba para el Banco de la Mujer y tenía su propio negocio y tenía que resolver cosas. Y cuando lo resolvió, se vino para acá en diciembre y nos casamos aquí el 3 de enero de 2004, solitos, los dos con los amigos ingleses que teníamos acá. Pero fue muy bonito. Nuestras madres dijeron, sí, ya están casados, vayan y cásense allá. Y bueno, ha sido mi compañero 17 años de lucha y de progreso, de ver nuestras vidas crecer juntos. Y ha sido la mejor compañía que he tenido en todos estos años, la verdad, porque, por ejemplo, uno puede decir, sí, tienes buenos amigos, tienes gente, pero todo el mundo se va, ¿no? Se va al momento, pero el marido se tiene que quedar. No se puede ir. Entonces, Carlos se ha quedado conmigo y también ha sido una lucha para él, ¿no? Venir de trabajar en banco, tener su propio negocio, llegar a Inglaterra,
pero estaba dispuesto y gracias a Dios la vida lo ha tratado bien, tiene un buen trabajo, él es contador público y nos ha ido bien y aquí estamos. Sí, pero ¿y cómo maneja el tema de la religiosidad? O sea, tú eres una líder social, una líder en muchos aspectos, y él es, como el lema normalmente dice, detrás de un gran hombre hay una mujer, hay una gran mujer. Aquí pasa al revés. ¿Cómo es? ¿Cómo es cómo hacen ese manejo, ese balance de Eh, poderes? eh, Ese es interesante porque yo me acuerdo recién casada con Carlos, alguien le preguntó que, oye, ¿cómo haces que Vicky sea la líder? Bueno, la verdad que el liderazgo de Carlos y yo es diferente. Yo tengo un liderazgo social y religioso, por decirlo así, espiritual, pero Carlos lidera muchas otras cosas. Por ejemplo, en la parte social, Carlos, cuando trabajaba en el Banco de la Mujer, ayudó a más de 300 familias con ayudas para que ellos comenzaran sus propios negocios. Ese es un hombre que tiene una mirada muy, muy certera en los pequeños negocios, ¿no? Y siempre ha sido muy, muy sensible a la necesidad de los otros, a cómo las personas pueden progresar y todo. Entonces, cuando no lo conocían, yo le decía, no, pero Carlos es un gran líder también. Entonces, en este momento es diferente para él, pero él es un líder social, una persona que sabe de las necesidades de los otros y que tiene un ojo para saber si esa persona, cómo podemos ayudarle. Entonces, en cuanto a lo espiritual, yo sé que es un poco difícil porque en nuestro contexto, el cura, ¿me entiende? El líder espiritual, entonces acá es la mujer, pero Carlos es un hombre cristiano muy, muy devoto de Dios. Entonces, y fuera de eso no es machista, que es lo bueno, ¿no? Entonces no tiene ese complejo del hecho de que su mujer sea una religiosa o algo por el estilo. Hablamos mucho de política, de cosas sociales, de fútbol. Entonces, nosotros tenemos una relación muy, muy, muy completa en nuestras conversaciones. Carlos es una persona que sabe de todo un poquito, que se puede conversar de todo un poquito y sobre todo ama a Dios, que a mí me encanta. Entonces, cuando me siento con mi marido en las mañanas a orar, a leer la Biblia, no lo está haciendo la líder, sino lo está haciendo la pareja. Estamos juntos orando, hablando de cosas. Muchas veces me dice, ay Vicky, yo leí esto, me pareció como interesante, comparte lo que Dios habla con él también. Entonces sí puedo usar esa expresión. Entonces, cuando nosotros como pareja no hay eso, no hay que yo soy la líder y él no, sino somos dos personas que amamos a Dios y compartimos nuestra espiritualidad juntos. ¿Y por qué pelean? ¿Qué los hace pelear? Eh, sí, sí, no, sí, tenemos nuestras cositas. Tenemos nuestras cositas. Carlos es un hombre que yo lo describo blanco y negro. Pero en estos 17 años, de pronto, si él escucha esto, tal vez se ha vuelto un poquito más entre blanco, gris, negro, un poquito. Yo no, yo soy una mujer de muchos colores. ¿Ves? Entonces, para mí nunca hay una cosa que es blanco y negro. Carlos es una persona más así y me ha ayudado a mí para saber decir sí y no cuando tengo que decirlo. Por eso te digo que él de pronto ya se ha vuelto un poquito grisáceo también, así cogiendo azul. Pero sí, sobre todo para toma de decisiones, cuando él dice no, y yo digo, no, pero no, no enseguida, pero esperemos, miremos estas posibilidades. ¿Ves? Sí, tenemos eso. De resto, bueno, sí, creo que toma de decisiones siempre nos pone al punto, porque yo soy una mujer que puedo pensar en muchas opciones. Carlos ya la ve de enseguida y dice, oh, no, oh, sí, y ya, ¿entiendes? Para él, hasta cierto punto es más fácil, ¿no? Porque es una sola decisión. En cambio, yo le doy vuelta a la cosa. Por eso también a veces discutimos, a veces me dice, Vicky, ya para, dime qué es lo que pasó, porque yo cuento mi historia alrededor. Bueno, Vicky, y ahora vamos a hablar un poco, estamos en un periodo muy especial. Estamos en Navidad, pero una Navidad no tan fácil y muy diferente a todas las que se han vivido. Cuéntanos cómo es esa experiencia desde la iglesia, pero también en tu vida normal. Bueno, es muy difícil. La noche del sábado fue difícil para nosotros oír las noticias de Boris Johnson, de que teníamos ese Tier 4, que no sabemos exactamente qué es, pero que quiere decir que tenemos que estar más encerrados de lo que ya estamos.
Como persona me duele mucho porque yo tengo muchas personas que van a estar más solas de lo que ya están. No van a poder recibir su familia, sus amigos, y son ancianos de 90, 95. Estoy hablando de edades donde ya no puedes hacer muchas cosas sin ayuda de otras personas. Entonces eso me duele mucho como persona. Ahora, como PRIS, no nos han cerrado la iglesia, por eso hoy tuve el servicio a las 3 de la tarde. eh, y no podemos negar que hasta cierto punto nos han dado cierta libertad, pero son servicios donde solamente podemos dar el pan. Por ejemplo, el vino, solo lo podemos hundir un poquito de vino y darlo en las manos a las Esa es la personas. mejor parte. La sí, el vino me lo tengo que tomar yo sola. Entonces, todo ese mecanismo, ¿no? Porque para los que procesan la fe cristiana, saben que para nosotros la Eucaristía es muy importante. Sobre todo porque es lo que nos hace recordar qué somos, o la promesa que tenemos por lo que somos cristianos, ¿cierto? Entonces, el hecho de no tener realmente un momento lindo con la Eucaristía ha sido un poco difícil, ha sido un poco difícil. Ahora, lo más difícil es lo que viene. Creo que podríamos llegar a los 1000 muertos por día en enero si no cerramos ahora. Entonces, tenemos que cerrar, es un momento de oscuridad, pero yo compartía la historia de María y de Elizabeth, ¿no? María y Elizabeth. A veces las pasamos como por alto, pero las dos son las mamás de los líderes espirituales más grandes que tenemos el cristianismo, ¿no? Jesús y Juan el Bautista. Entonces, pero el encuentro de ellas dos, yo siempre lo veo como un encuentro de la fe con la fe. Se encontró la fe con la fe. Y las dos eran mujeres y las dos no tenían mucho. La una era la esposa de un líder y la otra una niña de casi 15 años tal vez que no tenía mucho conocimiento, pero creyeron a algo más grande. Y es lo que yo les estoy llamando la atención a algunos de mis amigos y feligreses, es creamos en algo más grande. Porque la situación se ve oscura, se ve muy difícil, pero creamos en algo más grande, algo que nos puede llevar a otros niveles de pensar. El mundo no va a ser nunca más igual. Lo que estamos viviendo ahora es un hecho real y verdadero. O sea, el mundo cambió y de pronto volvamos a hacer ciertas normalidades, pero nunca será como antes. Nunca nos reuniremos como antes. Nunca va a ser lo mismo. Entonces tenemos que crear que van a venir cosas mejores, porque si nos quedamos pensando en el pasado, nos vamos a herir más. Mira, y te voy a hacer una pregunta de esas que uno dice, y, pero que uno quiere preguntar, pero que no se atreve. Y es que tiene Ajá. que ver con que, hablando de la religiosidad y hablando, muchos líderes religiosos, y no digo de la iglesia anglicana ni católica, hablan de que Dios me habló, que dice, Dios me dijo, Dios me dejó un mensaje. Y yo me pregunto, ¿y cómo es que le habla Dios a uno? ¿Cómo? Una pregunta. Es que o sea, yo digo, pero a mí Dios no me ha tocado la puerta todavía, me ha dicho, ¡épale! ¿Cómo es? ¿A ti te ha hablado Dios? ¿Y qué es eso? Mira, María B, esa es una pregunta dura. Es una pregunta a la yugular, así como, oh, dígame. Es una pregunta que se ha hecho miles de personas, se hacen por años. ¿Cómo te habla Dios? Yo en la universidad vi un tema muy parecido. Dice, ¿cómo sabes que Dios te habló? ¿Cómo sabes que es Dios? Mira, yo te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Te voy a poner un ejemplo. Si tú cierras los ojos y estás en un lugar totalmente silencioso, estás con los ojos cerrados y tú escuchas la voz de tu hija, tú sabes que es ella. Tú no la estás viendo, pero sabes que es la voz de ella, ¿cierto? Y si escuchas la voz de tu abuela o de tu tía, de tu primo, tú la sabes, porque hay una cosa dentro de ti que la identifica, ¿no? A veces tú recibes una llamada y dices, pero parecía esta persona, pero no era esa persona, pero le parecía la voz. Entonces yo te voy a decir, a mí me parece que Dios habla así. Tú sabes, tú reconoces esa voz interna que dice, ese es Dios. ¿Cómo lo hace? Yo creo que te lo da el tiempo, el espacio, la oportunidad.
Es una cosa que no podemos definir con palabras ni con una geometría, ni matemáticamente, ni biológicamente. Es una cosa interna, personal. ¿Ves? Tú sabes, algunas personas, los ingleses dicen, my God. Sí, como ese sentimiento interno, dicen, que tú lo sientes. Tuve una sensación, dicen otras personas. Para mí, yo nunca he oído ninguna voz, yo nunca he visto una luz que se aparece por ningún lado, yo nunca que se me ha movido la pierna, la silla, nunca. Les puedo asegurar eso, pero sí les puedo decir que en mis momentos más angustiosos de la vida he sentido como ese viento interno, como esa caricia interna. Es como el viento que no lo veo, pero que me toca. Lo he sentido y he respirado profundo y he dicho, bueno, ok, espero. ¿Ya? ¿Qué te ha También dicho? lo he ¿Y qué cosas así curiosas, algún elemento que, porque bueno, me dice, bueno, de la gente que dice que Dios le habla, a veces le dice cosas como no te pares o acuéstate, ¿son mensajes así o son menos terrenales? Los míos son muy terrenales también. No, pero yo me acuerdo una vez que estaba en Guatemala después de lo que me pasó en Colombia. Yo me fui a Guatemala por unos meses a un trabajo que me invitaron para hacer con relación a esto de lo que hacía en Latinoamérica. Y yo me acuerdo que había como una montañita, entonces yo me subí hasta allá y estaba ahí con mis pensamientos de tristeza, de dolor o de angustia. Mi padre había muerto solo había 6 meses atrás, estaba todavía muy, muy dolida, muy reciente. Y yo tengo la sensación, por eso digo con mucha certeza y sin ofender a nadie, tengo la sensación de que alguien me puso la mano en la espalda, ¿sabes? Así la mano abierta en la espalda, esa sensación de cuando te ponen la mano en la espalda y, y, y yo me pregunté, ¿qué es esto? Lo que me vino a mi corazón, a mi mente, no sé, a ese psico mío fue, levántate, levántate que las cosas van a cambiar. Y yo me levanté con esa sensación y duré con esa sensación como un rato. Y cuando llegué al lugar que yo estaba, había recibido una carta de la organización con la que me vine precisamente a Inglaterra después de años para proponerme un trabajo, ¿ya? Y era algo que me ayudaría. Entonces yo fui a los líderes con que estaba trabajando, las personas, y les dije, creo que me voy a devolver a Colombia. Y ellos dijeron, ay, pero si queríamos que te quedaras, el trabajo es muy lindo. Tal. Yo le dije, no, me voy a devolver a Colombia, tengo esta propuesta y creo que es positiva. Y creo que fue positiva porque entré en un cambio total. Entonces, para asegurarme de que lo que te estoy diciendo es, yo tuve esa sensación, ¿ya? Pero yo no sé si fue el viento o fue la camisa o no sé, pero yo lo sentí así. Por eso yo creo que cuando las personas dicen que Dios le ha hablado, eso no puede ser para el público, es una cosa personal. ¿Ya? Entonces, para retomar un poquito la pregunta que tú hiciste, yo no creo cuando una persona se para en un púlpito y dice, es que Dios me habló y me dijo que dijera esto. Yo no soy muy de eso. Yo creo que cuando Dios habla, te habla a ti. Es una cosa personal, porque de pronto lo que para ti es que Dios habló contigo, para otra persona no es. ¿Ya? Entonces, yo creo que sí, muchas veces nos equivocamos en eso y por eso mucha gente duda de eso. Pero yo creo que de eso de que alguien habló contigo es muy personal. Es muy personal. Bueno, y hablando de estas religiosidades y otros asuntitos por ahí, eh, al menos en la Iglesia Católica, y me imagino que es muy parecido en la Iglesia Anglicana, los pecados. Eh, se- Entre los pecados que más se hablan, la mentira, la envidia, la gula, ¿qué más? Em, Sí, te refiero a los pecados capitales. Los Tú pecas. Hombre, como todo ser humano, yo pienso que el pecado tiene que ver con el hecho de no hacer las cosas justamente.
¿ya? Entonces, yo pienso que cuando tú mientes a alguien, no estás siendo justo con esa persona. Cuando tú le robas a algo, no estás siendo justa con esa persona, le estás quitando algo personal. Cuando matas a alguien, por favor, atentas, le quitas todo lo que tiene. Cuando ¿Qué? Dime otro de esos feos. Este, Cuando adulteras, que a algunos no les gusta adulterio. hablar de ese pecado, le estás siendo injusto con tu pareja y con los otros, ¿entiendes? Entonces, para mí, el pecar tiene mucho que ver con cuando eres injusto, ¿ya? Cuando no haces justicia. Y claro, yo soy un ser humano que me equivoco muchísimo en hacer justicia muchas veces. Puede que de pronto mi pecado no se parece al del otro, pero igual los pecados para mí delante de Dios todos son iguales. Entonces, tanto el que mata a una persona como el que adultera, como el que miente, como el que roba, están en la misma categoría. Es una situación de injusticia donde cometemos injusticia con el otro ser humano. Entonces, sí, se peca. Y cuando dicen los pecados se pagan aquí o se pagan allá, ¿dónde crees que se pagan? ¿Dónde? ¿Dónde se pagan los pecados? Mira, yo pienso que los pecados de pagarlos no sé, ¿ya? Sino algunos seríamos bien, bueno, no tendríamos nada de tanto que hay que pagar. Pero yo creo que hay una consecuencia de lo que haces, de las injusticias que haces, hay consecuencias. Entonces, yo me acuerdo alguna vez pensando con amigos míos que no tenían sus padres juntos, que se habían separado, que su mamá se había ido con alguien, que su papá se había ido con alguien, y decía, pero lo van a pagar, lo van a pagar. Y yo siempre pensé, pero si ya lo estamos pagando, sino el hecho de que ellos estén solos, tristes, ya es una consecuencia, es una paga, ¿entiendes? Entonces yo pienso que pecar aquí, allá, ¿me entiendes? Si pecas aquí y tienes consecuencias de lo que haces aquí, si matas a alguien y te cogen, vas a ir preso, y si le quitas a alguien, o sea, las consecuencias de todas esas cosas que hacemos mal se van a ver y eso. Entonces, el hecho de que en nuestra cristiandad creemos que hay un lugar donde van a preguntarte, oye, ¿por qué hiciste todas estas cosas? Yo espero que nosotros podamos contestar, oye, yo las hice, pero las consecuencias ya las sufrí, ¿no? ya, ya las pagué. Pienso que hay las dos cosas. Si las pienso religiosamente, llegará un día donde tal vez en un infinito donde esté Dios me va a preguntar, ¿y por qué hiciste esto, Vicky? Pero yo también creo en el perdón. Entonces es parte de lo que hacemos, el ejercicio que hacemos todos los días. ¿Es fácil perdonar? No, 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 no es fácil. Es una de esas cosas difíciles. Mira, estamos llegando ya, o sea, estamos a unos días de la Navidad. ¿Qué significa el niño Jesús para ti? Mira, qué linda pregunta. Eh, Jesús el baby que nació, ¿no? La otra vez analizaba una historia de los árabes. María B, tú tienes mucha experiencia de eso que tú viviste en países árabes, ¿no? En los países árabes en la época, los establos no necesariamente eran la parte más pobre de la casa. No era necesariamente, leí esto y me pareció una cosa increíble, porque tal vez era el lugar más calientico de la casa, porque estaban los animales, como porque afuera era muy frío de día en los países árabes, que sobre todo que tienen mucho desierto, afuera hace mucho frío, La y noche. entonces metían los animales para que no, entonces ahí con los animales y el poquito, entonces era más calientico. Y me gustó el análisis de esta persona que hacía del niño Jesús, que no nació muerto del frío, con razón es que lo pintan sin ropita. No, no era que el niño Jesús nació con mucho frío, nació en un lugar que había mucho calor. Habían vacas, habían burros, habían de todos los animales y ese lugar era calientico. Entonces, cuando yo pienso en eso, me da una ternura enorme de pensar que una niña, una jovencita tuvo su bebé en un lugar así, que gracias a Dios que los animales nos acompañan siempre, ¿no? Que están con nosotros y Jesús nació en un lugar así, lleno de calor humano, del calor de los animales.
y que nació como una gran promesa. Era la gran promesa de que el futuro iba a ser mejor. Y me hacía pensar ese escritor que eso es el niño Jesús para nosotros. Eso, a veces las promesas que tenemos son muy pequeñas y uno las ve y se ven como frágiles, pero es una promesa que va a crecer y un día va a ser el Salvador del mundo. Oh, qué hermoso, qué hermoso. Y bueno, y entonces, ¿qué le pediste al niño Jesús? Oh, bueno, mira, lo puedo tener en secreto porque todavía no me lo han dado, pero le he pedido, pero sobre todo le he pedido muchas cosas, pero le he pedido que nos dé una oportunidad. Le he pedido una oportunidad para el 21, para el 2021, una oportunidad de hacerlo mejor. Ya, una oportunidad que si tenemos otra vez de reunirnos, lo hagamos con unas ganas, nos tomemos un buen vinito, nos abracemos, comamos unas empanaditas. Mm, Aprovechemos. Antes lo hacíamos, ¿cierto? Lo hacíamos mucho. 2019, ¿cuántas veces no lo hicimos? Pero este año que no lo hemos hecho, ¿cómo nos hace falta? Entonces, le pido a Dios como esa oportunidad de que el próximo año tengamos mucho de esto, muchos de esos momenticos ricos, de reírnos, de hacer chistes, de ir al cine, por Dios, de ir al teatro, de hacer cosas como esas. Eso le he pedido mucho a Dios y le he pedido mucho a Dios que la gente no se muera sin compañía. Eh, es muy triste que una persona se muera sin nadie alrededor. Y este año ya murieron muchos así, mucha gente murió sin nadie que le acompañara. Esa está en la lista, esas son de la lista que le he pedido al niño Dios este año. hermoso, hermoso. Bueno, Vicky, estábamos conversando con Ana Victoria Bastidas, Vicky, sacerdote, colombianísima, pero muy inglesa, porque como es sacerdote de la iglesia anglicana. Pero muchísimas gracias por habernos abierto no solamente la casa de Dios, que es donde estás, sino tu corazón a esta tertulia del martes. Oye, María B, ya te había reclamado que porque no me habías invitado varias veces. Mentira, Mari, amo lo que haces, me parece muy lindo que nos traigas esas grandes historias de gente que podamos escuchar, gracias por hacerme parte de eso también. Quiero darle las gracias a todos los latinos que estamos aquí en el Reino Unido y fuera, pero sobre todo aquí los que estamos en el Reino Unido, por ser como somos, ¿ya? Por tener esta calor, por ayudarnos, por todas las cosas lindas. Escuché el otro día por ahí estaban vendiendo buñuelos y yo decía, wow, creo que 40 buñuelos, 20 libres. Les digo, o sea, qué rico que seamos latinos y sobre todo a mi gente colombiana particularmente les mando un abrazo, un beso, sigamos creyendo que podemos hacerlo. Fue un placer para mí, un placer. Y aquí estoy en mi parroquia hasta junio de este año, luego estaré en otro lado, pero ahí María B les irá informando, es nuestra periodista estrella. Nos vemos ya creo que el próximo año en nuestra... Ah, no, todavía nos queda una más, la de Navidad, esta y otra más. Entonces nos vemos en la próxima tertulia. Chao. Hasta la próxima.